Hola, bien, este es el primero de los dos vídeos que vamos a dedicar a los últimos regímenes totalitarios. Por una parte hablaremos del nazismo, el que nos ocupa, y por otro hablaremos del estalinismo. Dedicaremos, bueno, pues unos cuantos minutos a enumerar una serie de rasgos, una serie de características que pueden ir entre 5 y 10. En este caso hablaremos de 10 características que definen a cada uno de estos sistemas totalitarios. En el caso del nazismo, todo parte de la mente de megalómana de Hitler, que había escrito varias de estas ideas en su obra Mein Kampf, y que al final acabaría siendo el programa de un partido que sería el partido nazi, como ya sabemos, y que acabaría siendo ni más ni menos que el símbolo de la nueva Alemania. Ya el escudo del país y la bandera sería otra, y básicamente se correspondería con la cruz gamada de los nazis. Tenemos que tener en cuenta que la cultura, la ciencia, la educación, el pensamiento, la prensa, todo, la política económica, la política militarista, estaba totalmente nazificado. Todo nacía y se desarrollaba y moría en el pensamiento nazi. Todo lo que estuviese más allá de ello, pues está absolutamente prohibido, está absolutamente censurado. ¿Qué características tenía por lo tanto el sistema? Bueno, pues había una violencia que podemos catalogar como inherente al pensamiento nazi, en contra de todos aquellos que no pensaran igual. Hablamos de esa unidad ideológica. Hablamos también de un racismo que se dice sin ningún tipo de problemas, porque todo va en favor de la raza aria, que está situada según ese pensamiento por encima de los demás, ¿no? Y que parte de ideas filosóficas del superhombre para identificarlas como los que merecen el mayor poder y el mayor protagonismo dentro de Europa. Hablamos también de la persecución a los judíos, hablamos del antisemitismo y de cualquier otro grupo étnico que considerasen inferiores. En ese sentido, hay que mencionar, y con esto termino, esa negación absoluta al Tratado de Versalles, en la que Hitler emplea como herramienta, como palanca política, dado que niega absolutamente todas las condiciones que había impuesto el tratado, ese dictat del que ya hemos hablado. Y no solamente eso, sino que va a llevar a cabo todo tipo de medidas para romperlo y para conducir a Alemania a una guerra horrible que catalogamos como el periodo más trágico de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, en la que tienen lugar millones de muertes, más de 50 millones, muchos de las cuales en los campos de concentración nazis, eliminando, matando, asesinando a todos aquellos opositores, aquellos otros grupos étnicos que consideraban inferiores, y sobre todo hablamos de los judíos, con ese holocausto que obsesionaba a los altos dirigentes del partido. Vamos a verlo entonces y enumerar un poco sus principales características. Vamos allá. Bueno, a partir de este programa hablaremos de 6 características y luego mencionaremos las otras 4. La primera, muy importante: una vez se consolida el Tercer Reich, el partido y el Estado es exactamente lo mismo. Hablamos del año 34 y se inicia la identificación entre el partido nazi y el Estado. Emplea la bandera, todo lo que basaba el Mein Kampf, y por supuesto rindiendo culto a Hitler, a ese Führer. Aquí he hecho un dibujo de Hitler más o menos, ¿vale? Muy importante el culto al líder. Todo lo que decía Hitler estaba bien y siempre se decía Heil Hitler como señal de adoración a ese líder. Se suprimen las libertades, se suprime la democracia, desaparecen todos los partidos políticos, los socialdemócratas, los comunistas evidentemente, los partidos de centro, absolutamente todos desaparecen. Los que quieran formar parte de la política tendrán que ser el partido nazi. Los demás tendrán que huir o serán eliminados y serán perseguidos. ¿A través de qué? Pues también de la Gestapo, esa policía secreta que se crea en el 34, dirigida por ese personaje que tenemos ahí, Himmler, y que se encarga de la represión de los opositores del régimen y el control de la opinión pública. Cualquiera que pensara contrario podía ser sospechoso de ir en contra del régimen y por tanto ser deportado hacia un campo de concentración. Asimismo hablamos de una unidad ideológica, pues evidentemente todo lo que no fuese más allá del régimen nazi estaría prohibido. Para ello se va a crear un Ministerio de Cultura y Propaganda dirigido por Joseph Goebbels, que ahora mismo vamos a por él, y tendrá lugar una censura absoluta hacia la prensa, opinión, libros, ¿vale? Aquí tenemos a Goebbels, que lo estoy aquí redondeando, y un ejemplo sería las quemas de libros, ¿no? Todos aquellos libros que estarían prohibidos por el régimen serían de forma
continuada, pues quemados a través de estos tipos de rituales absurdos, por otra parte, ¿no? Porque impide el conocimiento. Se hablará de la pureza racial, ¿no? De que habrá una raza, aunque la raza hablamos de raza humana, pero bueno, una pureza encaminada a perseguir a todos aquellos que fuesen contrarios a los arios, como vemos aquí. Y en ese sentido, gitanos, judíos, otras minorías que consideradas inferiores serían perseguidas, como estamos poniendo aquí. Una persecución continuada y cada vez más dramática hacia los judíos, que van en base a ese antisemitismo que Hitler se jactaba en el Mein Kampf. En el año 33 hay un boicot a los negocios y ya las leyes de Nuremberg, que ahora pasaremos a hablar de ellas. En relación a la persecución a los judíos, podemos comprobar cómo a partir del año 38 se les obliga a llevar, aquí se ve en la foto, este distintivo de la estrella de David, color amarillo, para ser identificados. Pero es que antes, en el 35, se dictaron las leyes de Nuremberg, que prohibían los matrimonios y que entre judíos y alemanes no podían casarse o mantener relaciones unos y otros. Hay una obsesión por la eugenesia también, por aquellas personas que no formaban parte del fenotipo alemán, como vemos en esta imagen. Muchos de ellos eran eliminados y llevados a lugares para suministrar el suero letal. La mujer también tenía un papel secundario en la sociedad alemana. Vemos en estas imágenes cómo es la cuidadora del hogar, es una sociedad machista, insisto una vez más, en donde el papel estaba en el cuidado de los hijos, la casa y también en todo caso la iglesia. Vemos aquí estas imágenes. Otro punto a tener en cuenta son los campos de concentración, que desde el año 33 se crean para recluir a los opositores del Reich, es decir, socialistas, comunistas, demócratas, pero que sobre todo aquí vemos a esta joven polaca. También fueron campos de exterminio para los judíos y para llevar a cabo trabajos forzados. Vivían en condiciones horribles, como vemos en estas imágenes, muy mal alimentados, hacinados en barracones como estos que vemos aquí. Hablaremos de esto más adelante con la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, las condiciones y el trato inhumano que recibían, bueno, es probablemente lo más horrible del régimen nazi. Y que sin duda refleja la cara más aberrante, ¿no?, del ser humano. Otra característica es la autarquía y el rearme que lleva a cabo el régimen nazi. Se propuso Hitler relanzar a Alemania con la economía mundial y prepararla para una guerra. ¿Qué hizo por lo tanto? Bueno, muchos proyectos militaristas y una política autárquica según la cual pues, no dependía del exterior y convertía a Alemania en un estado que fuese autosuficiente. Se le dio mucha prioridad a la industria pesada, sobre todo a la armamentística, como vemos en las imágenes, y también a muchas otras industrias. Para hacer frente al paro se construyeron muchas obras públicas. Otra característica es el expansionismo, y esta es casi la última, aunque aquí pongamos 10. Bueno, aquí vemos ese Lebensraum, esa obsesión por el espacio vital, y que decía Hitler que bueno, la superioridad racial tiene que estar relacionada con ese gran imperio que vemos aquí en estas imágenes, y que deben dar lugar a una ampliación del territorio que merece Alemania y que solamente los más fuertes van a poder conseguir y dar lugar a ese Reich. Para ello se creó la Wehrmacht, ese ejército moderno que vemos aquí en estas imágenes y que vemos en esos enormes desfiles con el partido nazi siempre y con los estandartes. También se crea la Luftwaffe con esa aviación muy moderna, decisiva para sobre todo los primeros años de la guerra, dado que es la más capacitada en el campo de batalla. Aquí vemos los aviones. Bueno, todo esto también fue con el apoyo de grandes propietarios industriales, y en esta imagen de aquí encontramos a Hitler con Hermann Göring, que era el comandante en jefe. Vamos a ver, evidentemente todo esto, y con esto vamos a ir terminando, no hubiera sido posible sin un gran adoctrinamiento y unos grandes esfuerzos para encuadrar a todos los jóvenes, especialmente a lo glorioso de este sistema tan racista y tan deplorable en muchos aspectos, ¿no? Entonces se dedicó muchos esfuerzos a hablar de la magnificencia del régimen y de todas las grandes conquistas que habían realizado sin abordar los métodos, ¿no?, que hemos visto que son inhumanos. Vemos estas imágenes tremendas, ¿no?, de cómo los niños saludan a Hitler como ese gran líder y que representa y que exalta el orgullo de la raza alemana y de los arios. Y bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero mi intención era hacerlo más bien cortito y en menos de 10 minutos tener ideas principales de lo que significó este terrible régimen.